Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, con muchísima energía y listos para un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Porque hoy, prepárense, vamos a hablar de uno de los romances más apasionados y a la vez, más polémicos que hemos visto en la televisión, el de Can Yaman y Demet Özdemir. Así es. Agárrense fuerte porque hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de su relación, lo que se ha dicho, lo que se ha rumorado, y esa explosión que, según el título, vamos a analizar a fondo. ¿Será cierto que Can Yaman explota contra Demet? ¿Será que ese gran amor es realmente imposible de olvidar? Pues quédate conmigo porque te lo voy a contar todo, todito, todo. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme del bueno, si quieren estar al día de todo lo que pasa con sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, nació en el set de la exitosísima serie Erkencikus o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Los fans enloquecidos soñaban con que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Y para alegría de muchos parecía que así era. Las fotos juntos, los mensajes en redes sociales, las miradas cómplices, todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo. Durante la emisión de la serie, la prensa y los fans no dejaban de especular. Cada gesto, cada comentario, era analizado al detalle. Se hablaba de cenas románticas, de viajes juntos, de regalos carísimos. Los dos, por su parte, jugaban al despiste. Nunca confirmaron oficialmente su relación, pero tampoco la negaron rotundamente. Dejaban que los rumores fluyeran, alimentando así la fantasía de sus seguidores. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja de la felicidad no duró para siempre. Una vez que Erkencikus llegó a su fin, la relación entre Can y Demet comenzó a enfriarse. Las apariciones juntos se hicieron cada vez más esporádicas, los mensajes en redes sociales más distantes. Empezaron a surgir rumores de crisis, de peleas, de incompatibilidad. Y aquí es donde entra en juego esa explosión a la que hace referencia el título. ¿A qué se refiere exactamente? Pues bien, a lo largo de los años, se han publicado diversas informaciones que apuntan a que la relación entre Can y Demet terminó de una forma abrupta y poco amistosa. Algunos medios turcos llegaron a hablar de fuertes discusiones, de reproches mutuos, e incluso de actitudes poco profesionales por parte de ambos. La explosión, como metáfora de la tormenta perfecta que culminó en su separación, engloba una serie de factores, no solo un único incidente. Una de las teorías más extendidas es que Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad y su temperamento impulsivo, habría tenido una actitud posesiva y controladora hacia Demet. Se dice que no le gustaba la forma en que ella se relacionaba con otros compañeros de trabajo, que le celaba por su éxito profesional, y que le exigía una dedicación exclusiva a su relación. ¡Ay, Can! Esos celos enfermizos son un veneno para cualquier relación, mi gente. Recordemos que Can, antes de Erkencikus, ya gozaba de cierta fama, pero la serie catapultó a ambos a un nivel de estrellato estratosférico. Y al parecer lidiar con esa repentina fama, y especialmente con la atención que Demet recibía, no fue nada fácil para él. Hay quienes dicen que veía el éxito de Demet como una amenaza, y que esto desencadenó inseguridades profundas que se manifestaban en comportamientos controladores. Demet, por su parte, siempre ha sido una mujer independiente y ambiciosa. Quería seguir creciendo como actriz, explorar nuevos proyectos, y no estaba dispuesta a renunciar a su carrera por complacer a Can. Esta diferencia de prioridades, según algunas fuentes, habría sido la principal causa de sus conflictos. Bravo por Demet. Una mujer tiene que seguir sus sueños y no dejar que nadie la detenga. Y seamos sinceros, en la industria del entretenimiento, el tiempo es oro. Si Demet hubiera frenado su carrera para complacer a Can, probablemente hoy no estaría donde está, cosechando éxitos y demostrando su talento en cada proyecto. Esta ambición, lejos de ser un defecto, es una virtud que la ha impulsado a superar obstáculos y a convertirse en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Además, también se ha hablado de la presión mediática como un factor determinante en su ruptura. La constante atención de la prensa y los fans, las especulaciones sobre su vida privada,
y la falta de intimidad habrían hecho mella en su relación. Ambos, al parecer, se sentían agobiados y asfixiados por la situación. Imagínense, mi gente, ser perseguidos por los paparazzi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada cita, cada mirada, cada gesto analizado y diseccionado hasta la saciedad. Eso es una locura. No hay pareja que pueda resistir tanta presión, especialmente cuando se está construyendo una relación. La falta de privacidad, la constante intromisión en su vida personal, sin duda fue un factor que contribuyó al desgaste de la relación entre Khan y Demet. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que, como ocurre con la mayoría de los romances de celebridades, la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que se cuenta. Es imposible saber con certeza qué pasó realmente entre Khan y Demet, cuáles fueron los verdaderos motivos de su ruptura, y si realmente hubo una explosión tal y como se describe en el título. Los rumores son solo eso, rumores. Y aunque algunos pueden tener algo de verdad, la historia completa solo la conocen ellos dos. A veces las relaciones terminan por razones que no tienen nada que ver con celos, posesividad o presión mediática. Simplemente las personas cambian, los caminos se bifurcan, y lo que antes funcionaba deja de hacerlo. Lo que sí sabemos es que su relación, al menos públicamente, no terminó de la mejor manera. Después de la ruptura, ambos se distanciaron por completo. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos, y nunca más volvieron a hablar el uno del otro. Un silencio sepulcral que alimenta aún más la curiosidad y la especulación. Un silencio que grita más que 1000 palabras. Este distanciamiento radical, esta evitación constante, es una señal clara de que la ruptura no fue amigable. Si hubiera sido una separación en buenos términos, seguramente habrían mantenido algún tipo de contacto, aunque fuera mínimo. Pero el hecho de que se hayan borrado mutuamente de sus vidas sugiere que hubo heridas profundas y que la relación terminó de una forma muy dolorosa. Pero, ¿es realmente imposible olvidar ese gran amor? Esa es una pregunta que solo Khan y Demet pueden responder. Es posible que, a pesar de todo el drama y la polémica, guarden en su interior un recuerdo especial de los momentos felices que vivieron juntos. Es posible que, en el fondo, sigan sintiendo algo el uno por el otro. El primer amor, mi gente, nunca se olvida. Y aunque Khan y Demet hayan tenido otras relaciones después, es probable que siempre recuerden con cariño los momentos compartidos durante el rodaje de Erkencicus. La magia de ese set, la conexión que sintieron, el enamoramiento inicial, son recuerdos que, por más que intenten borrar, siempre estarán presentes en su memoria. Sin embargo, también es posible que hayan preferido dejar atrás esa etapa de sus vidas y seguir adelante por caminos separados. Ambos, después de todo, han rehecho sus vidas sentimentales. Khan Yaman ha estado comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque esa relación también terminó de forma abrupta. ¡Ay, Khan! Parece que no aprendes la lección. Esa relación con Diletta Leotta fue un torbellino mediático, un romance fugaz que terminó en escándalo. Se habló de infidelidades, de diferencias culturales, de presiones familiares, un culebrón digno de una telenovela turca. Al final, Khan y Diletta tomaron caminos separados, dejando atrás una relación que prometía mucho pero que terminó en un fracaso estrepitoso. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, este matrimonio también llegó a su fin recientemente. ¡Qué pena, mi gente! Parecía que Demet había encontrado la felicidad al lado de Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento espectacular, una celebración del amor que reunió a familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Después de poco tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de problemas de convivencia, de diferencias irreconciliables. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron con el anuncio de su divorcio. Una triste noticia que nos recuerda que a veces el amor no es suficiente para mantener una relación a flote. Lo que está claro es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue generando interés y controversia. Su romance, aunque breve e intenso, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Y aunque hayan pasado años desde su ruptura, los fans siguen soñando con una posible reconciliación. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. La esperanza es lo último que se pierde, mi gente. Quién sabe, quizás en el futuro Khan y Demet se reencuentren y descubran que el amor que sentían el uno por el otro sigue vivo.
O quizás prefieran seguir adelante por caminos separados y dejar el pasado atrás. Lo que sí es cierto es que su historia siempre será recordada como uno de los romances más apasionados y polémicos del mundo del espectáculo turco. Pero, mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada especulación. Porque al final, el chisme es lo que nos mueve, ¿verdad? Y la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es, sin duda, uno de los culebrones más jugosos que hemos tenido la suerte de presenciar. Un culebrón que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, pasión, celos, fama, presión mediática y un final incierto. ¿Qué más se puede pedir? Y ahora, para terminar, vamos a recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir, su romance en el set de Erkencikus, los rumores de crisis, la posible explosión que marcó su ruptura, el impacto que su historia ha tenido en el mundo del espectáculo turco, sus relaciones posteriores y la esperanza de algunos fans de una posible reconciliación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todos estos chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por sus comentarios. Y ahora, antes de despedirme, quiero animarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir? ¿Creen que realmente hubo una explosión, tal y como se describe en el título? ¿O creen que simplemente se distanciaron por motivos profesionales? ¿Piensan que podrían reconciliarse en el futuro? Quiero saber sus opiniones. Déjenlas abajo en la sección de comentarios. No se corten, mi gente. Expresen lo que sienten, compartan sus teorías y sus predicciones. Me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida. No se lo pierdan.